dicho al principio del programa, la Plataforma por la Sanidad Pública ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a que se sumen este sábado día 24 a manifestarse en defensa de la dignidad de los mayores en residencias y en centros de día. Una manifestación que partirá a las 6 de la tarde desde la sede de la Consejería de Salud hasta el Palacio de Gobierno. Vamos a hablar con Luis Granda, él es el portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos estado escuchando estos días, estas semanas atrás, yo diría desde que se aprobó esta resolución, las quejas y el malestar que existe, ¿no?, en el sector por esa resolución que exonera a las residencias de ancianos de penalidades cuando no se cumplen los ratios, ¿no?, de trabajadores. Efectivamente, ahora han comenzado a verse con más claridad no solamente el enfado de las gerocultoras que trabajan en las residencias de mayores o centros de día, sino también de los familiares que tienen ahí a las personas queridas en esas residencias, ¿no? En torno a 4.200 familias tienen ingresadas a personas en las residencias de mayores y centros de día. Y claro, que se les diga a través de una resolución de la Consejería de Salud que no se va a castigar a aquellas empresas que incumplan las ratios, las plantillas que tienen establecidas, pues efectivamente eso es un dilema que ha generado gran inquietud entre las familias, ¿no? Bueno, hoy hemos visto también a los sindicatos manifestarse a las puertas del Parlamento en un pleno, además que se ha hablado de esto, se ha preguntado a la consejera, a María Martín, y ella ha insistido en que no se va a incumplir la ley, quien las incumpla va a tener sanciones. Bueno, pues entonces, si eso es lo que ha dicho y eso es lo que va a hacer, pues que elimine la norma, porque ¿para qué pone esa norma si finalmente no van a poner las sanciones? Es incomprensible esto, ¿no?, que se diga justamente lo contrario, además en sede parlamentaria, de lo que se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja. Es un sinsentido esta cuestión, ¿no? Y por tanto la consejera lo que debe de hacer es rectificar, porque se ha equivocado en el planteamiento, ha atendido exclusivamente a las exigencias de las empresas de las residencias de mayores y centros de día, porque, para decirlo en riojano, para ahorrarse unas perrillas, pues efectivamente ha dicho que no les va a sancionar si incumple las ratios y los contratos que tienen para que haya determinado personal en cada una de las residencias. Porque además hay una cosa en la que la consejera no ha actuado y puede actuar, incluso el Gobierno, en tratar de conseguir que las condiciones de las trabajadoras que están en las residencias de mayores y centros de día pues sean mucho mejores. Estamos hablando que en las comunidades de nuestro entorno, especialmente con el País Vasco, la diferencia salarial anual es de 7.000 euros entre trabajar aquí o trabajar en el País Vasco, y aproximadamente unas 200 horas de menos anuales, ¿no? Ante esas condiciones, pues efectivamente las personas que entran a trabajar en estas residencias entran en una rotación endiablada, porque acaban marchándose a trabajar a la comunidad de nuestro entorno, ¿no? Estamos hablando de las gerocultoras, que es el rango, por decir, que peor situación tiene dentro de las residencias, ¿no? Efectivamente, es el peor rango que peor tiene, es el peor pagado, es el que efectivamente además el que tiene la responsabilidad de atender a las personas mayores, de cuidarles, de darles cariño, de atenderles, de que su medicación sea la correcta y la adecuada, ¿no? Y que, aunque eso hay una enfermera que tiene que cuidarlo, pero de administrarlo, pues efectivamente son estas mujeres, ¿no?, que desarrollan su trabajo pues con la mayor garantía posible para las personas ingresadas, pero nos hemos dado cuenta, sobre todo algunos, y entre otras cosas, yo me pongo en primer plano, ¿no?, que he tenido a mi madre ingresada en una residencia de personas mayores y ves que las condiciones en las que están son muy mejorables, muy mejorables. Por tanto, aquí hay dos partes. Una es que acabe con esta resolución la consejera que prima a las empresas en perjuicio de las trabajadoras y también de las personas ingresadas, pero luego hay que darle una vuelta a toda la situación relacionada con las residencias de mayores. Yo quiero recordar a los oyentes de vuestra televisión que recuerden cuáles fueron las declaraciones de todas las organizaciones políticas cuando pasó la pandemia. Aquí en España, en la primera ola de la pandemia,
207 personas mayores fallecieron en las residencias. Se dijo que se iba a cambiar la legislación, que se iba a mejorar las condiciones de las trabajadoras sociales, en este caso, ¿no? Que se iban a buscar otro tipo de residencias distintas a las actuales, que no hacen más que masificar. Toda residencia que tenga más de 100 plazas y que trate a personas mayores es una residencia que es incontrolable. Y luego aquí ha habido, bueno, y de hecho lo hay, ¿no? Dentro de unos años van a necesitar residencia todas las personas que nacieron con lo que se vino a llamar el baby boom, y vamos a encontrarnos que va a haber una demanda exagerada de personas entre los que podemos encontrarnos nosotros, que tenga necesidad de una residencia, y no va a tener ni privada ni muchísimo menos pública, que no se construyen en La Rioja ninguna residencia de carácter público. Es más, lo que están haciendo los ayuntamientos es facilitar a las empresas privadas suelo público para construir residencias privadas en unas concesiones a 70 años vista, ir por los que pagan unos cánones ridículos. Todo eso hay que moverlo, todo eso hay que mejorarlo, y desde luego eso es a lo que le invitamos al Gobierno. Primero, a que esta resolución la rectifique, la elimine, y luego, a segundo, a que cree las condiciones para que todo el sector de atención a la dependencia y mayores, bueno, pues sea una garantía. Y si la empresa privada no lo hace, pues tendrá que hacerlo la pública, ¿no? Son cuestiones diferentes, ¿no? Uno es el sector privado, lo que decimos, y otro la sanidad pública. De todas formas, se dice que esta exención va a ser temporal, o por lo menos eso es lo que dice la consejera, que es por falta de profesionales que no existen, que no encuentran, y que ya en el año 2022, siendo Concha Andreu la presidenta, se hizo algo muy parecido. ¿Qué diferencia hay entre una etapa y otra? Bueno, es cierto que por el gobierno anterior también se tomó una decisión en este sentido. Hay que decir que era durante la pandemia, hay que decir que era durante el estado de alarma, y que era una decisión temporal, por 4 meses. Ahí está escrito, ¿no? En la resolución que en su momento hizo el gobierno. En este caso no es temporal. La resolución no dice que sea temporal, no establece un periodo de tiempo por el cual se diga esto acaba en noviembre del próximo año, sino que se plantea de forma sine die, ¿no? Y esto es lo que esta es la diferencia entre una y otra, ¿no? En aquel entonces, cuando gobernaba en coalición el Partido Socialista con Podemos, pues había un hecho concreto y claro. La mayoría de las trabajadoras de las residencias, fruto de lo que he dicho anteriormente, que en la primera ola fallecieron 207 personas, pues estaban también contagiadas, y encima que no podían volver a contratar gente, pues efectivamente se planteó esa exención que nadie discutió en ningún momento, nadie la discutió, y ahora el Partido Popular la pone como disculpa para decir que también se hizo lo mismo. No fue lo mismo. La circunstancia y el contexto era radicalmente distinto, ¿no? Pero las dos técnicas que se utilizaron son legales, tanto en el año 2022 como ahora, o sea, se puede hacer legalmente. Bueno, la vez anterior fueron legales porque el Gobierno de La Rioja tenía competencias delegadas del Estado para tomar esa decisión. En este caso concreto no lo sabemos, porque las organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras, han planteado un recurso a la Sala de lo Contencioso que se tiene que pronunciar en relación con la legalidad o no de esta medida. Hay que decir otra cosa. 5 sentencias ha emitido ya la Sala de lo Contencioso Administrativo en La Rioja por resoluciones que había tomado en su momento el gobierno anterior, y en algunas de sancionar a las empresas. Recurrieron a esa decisión, y en los 5 casos la Sala de lo Contencioso se ha declarado contraria a la posición que mantenían las empresas, que es la que precisamente mantiene ahora la consejera de Salud, que es, bueno, pues no sancionarlas si incumplen la plantilla que tienen establecida. Hablando de plantilla, el ratio son ratios que se establecen en el año 1998. ¿De qué ratios estamos hablando? O sea, ¿cuántos profesionales tiene que haber por personas en esa residencia? Bueno, estamos hablando de que ahora mismo, para atender
quiero recordar de memoria, a 5 personas ingresadas en las residencias, se puede disponer, en términos generales, de 2 gerocultoras. Eso en el turno normal, de tarde o de mañana, pero no en el de noche, que eso se reduce a la máxima expresión, ¿no? Esta es otra de las cosas que había que cambiar también, cuando decía antes que había que cambiar la ley para adaptarla a la situación actual. En todo caso, las ratios que se plantearon en esa fecha que tú señalas han pasado ya 25 años o más, ¿no? Sí. Y no tiene sentido mantenerlas. Habrá que adaptar a la realidad actual los ratios de las plantillas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es una cuestión que hay que mejorar, que hay que avanzar en la medida de lo posible para que las personas que estén ingresadas y las que vayamos a estar, pues tengamos, bueno, pues una atención claramente relacionada o muy relacionada con lo que son los derechos humanos. Hay algunos que dicen que esto suena también como a rescate, como se hizo rescate con los bancos, por rescate con estas empresas. ¿Cómo estas empresas pueden ir mal o qué es lo que está pasando? ¿Por qué se producen estas situaciones cuando estamos hablando de una población cada vez más envejecida? ¿Qué se puede ver? Bueno, primero se debe a que la empresa privada entre en este sector porque ha habido una dejación de los gobiernos, de todos. Ha habido una dejación total de los gobiernos autonómicos, de los gobiernos del Estado. No se ha cuidado esta cuestión y ahora ha explotado fruto de la pandemia, ¿no? Entonces, no recuerdo qué me... Sí, que si estamos hablando, algunos dicen que esto es como el rescate a los bancos, el rescate de las empresas, digo yo que qué puede pasar porque estas empresas, porque se dice que esto se hace también pues, por posibles ERTEs dentro de estas propias empresas. Y mi pregunta es, ¿cómo puede pasar esto, ¿no? cuando es el sector que va a necesitar más gente trabajando porque la población cada vez es más Efectivamente. mayor? Aquí han hecho números ya las empresas, muchas de ellas las que se han dedicado a la construcción y ahora están diversificando el riesgo y están invirtiendo en residencias de mayores. Algunas empresas de La Rioja de construcción están haciendo esa operación. Pero lo fundamental es que fondos de inversión de ámbito internacional ya han planificado, lo que decía antes del Baby Boom, ya lo han planificado para tener montadas residencias de mayores y obtener un beneficio por ellas. Hay que tener en cuenta que las residencias de mayores, el coste mayor que tienen es el de personal y después el de la comida. Bueno, pues si hay empresas que no sé si se les puede llamar así, que lo que hacen es reducir personal y reducir cantidades y calidades en cuanto a la comida, ¿no? Entonces, los gobiernos en general no han sabido hacer la inspección continua y las sanciones que son necesarias para que no se vuelvan a cometer estas tropelías, ¿no? Por tanto, bueno, pues ahora mismo en el caso de La Rioja, contestando también a tu pregunta, se están contratando atención a mayores, en algunos casos por 3.500 euros mensuales, de lo cual se obtiene un claro beneficio si uno atiende los costes que tiene la empresa, ¿no? Entonces, esto es lo que no se puede permitir. Quiero decir que la atención a los mayores, sobre todo en el caso de los que ahora mismo están siendo atendidos, yo pongo este ejemplo con cierta asiduidad, porque son las personas que más han luchado por este país y por esta región, para sacarla de una dictadura, para sacarla de una guerra, para trabajar diariamente y durante muchos años entre 12 y 14 horas diarias, y en algunos casos pasando hambre, ¿no? Y entonces ahora que tienen la oportunidad de poder encontrar en las residencias de mayores, bueno, pues un sitio agradable donde poder estar, donde les cuiden, donde les aporten cariño, pues nos encontramos con esta situación que es endiabladamente cambiante, ¿no? Y endiabladamente que hay que hacer lo posible por cambiarla. Ustedes han pedido también que se pronuncie, y ya con esto terminamos, el defensor del pueblo, ¿no? Efectivamente, ha habido una resolución, una petición de intervención del defensor del pueblo al margen de estas 2 demandas que se han presentado en la Sala de lo Contencioso, que tardarán. La Sala de lo Contencioso tardará en responder, aunque también
cabe la posibilidad de que se presenten o de que se planteen medidas cautelares. ¿Qué quiere decir esto? Que si los magistrados ven que a futuro esa norma vaya a poder ser declarada nula, pues que ya de antemano ellos mismos planteen esa cuestión para evitar perjuicios que no tengan solución, porque si tú en una residencia tienes que tener 10 trabajadores sanitarios, entre sanitarios y gerocultoras, y tienes 5, pues el perjuicio que se produce a las personas mayores es en este momento, no es dentro de 1 o 2 años cuando finalmente la sala de lo contencioso se pueda pronunciar en contra de la medida, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Recordamos que el sábado 24 a las 6 de la tarde saldrá esa manifestación desde la Consejería de Salud hasta la delegación del Gobierno. Gracias por transmitirnos esta inquietud, ¿no? Este malestar que existe y preocupados también por nuestros mayores, por supuesto. Por nuestros mayores, y yo digo por nosotros mismos, porque esto es para hoy, pero también para nuestro futuro, ¿no? Hay que pensarlo, sí. Gracias, Javier, un placer. Bueno, pues vamos a publicidad y enseguida regresamos con todos ustedes y enseguida vamos a hablar de la problemática también del sector de la agricultura y hablaremos también de esas elecciones gallegas. Hasta ahora.